Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8:41 minutos, 7:41 en las Islas Canarias, y comenzamos nuestra tertulia del día hoy con don Alberto Serrano. ¿Qué tal está usted? Un placer, Luis. Acérquese el micrófono. Felicidades a todos los españoles por el patrón de Santiago, y en especial a mi madre, como sabes, ya os lo he dicho otra vez, se llama Santiago, en honor al patrón. Por tanto, todos los Santiago felicitados, pues todos los españoles, doña Santiago y al resto de Santiago, Yagos, Diegos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y a todos los españoles, que para algo es fiesta. Pues, claro que sí. Don Asís Timmermans, buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Es la fiesta nacional. Yo ya no sé, ya me lío si es oficial, aquí, solo en no sé. Santiago es el patrón de Bilbao, por cierto, entre otros muchos sitios, pero es el patrón de España, es la fiesta de España y así es. O sea que muchas felicidades. Y a Jaimes, Yagos, Santiagos y demás. Y además es que Santiago yo creo que es una figura maravillosa en todos los sentidos, tanto en el real, ¿no? en el personaje histórico, en el apóstol, como en el personaje en el que montaron a caballo los cristianos para que capitaneara la reconquista. Sin ninguna duda, su figura es clave, el redescubrimiento de su tumba en tiempo de Alfonso XII, la peregrinación, la consolidación de todo el norte como netamente cristiano, la batalla de Clavijo, Ramiro I y detrás o frente a Santiago, frente a nuestros enemigos, que no son muy distintos de los actuales. Ese apodo que ahora molesta a mucha gente, que es Santiago Matamoros, ¿no? Sí, bueno, pero es que aunque sí, además es que los que leíamos de pequeños al Capitán Trueno, muy aconsejable, claro. Y entonces el Capitán Trueno cuando cargaba, el Capitán Trueno, que era muy amigo, como todo el mundo sabe, de Saladino, fue muy amigo, eso se lo juro yo. Y entonces cuando cargaba contra los ejércitos musulmanes, ¿con qué grito cargaba? Santiago de Cierra España. Santiago de Cierra España. Cierra España es cerrar, es claro, acercarse. Cerrar filas. Yo creo que cerrar en ese sentido es cuando cargas, cuando te acercas al enemigo, cuando cierras la distancia. Pero así chocas con el enemigo frontalmente. Pero así cargaba el Capitán Trueno. Luchaba contra los musulmanes cuando había que luchar con ellos, y luego cuando se encontraba con Saladino y tal, pues por supuesto brindaba y festejaba, porque las causas y las personas no siempre son lo mismo. Entonces uno puede ser, por ejemplo, enemigo de lo que supone el Islam, la conquista de Occidente por parte del Islam. Yo soy enemigo de eso, enemigo acérrimo. Y no tiene nada que ver con las personas, con los amigos que tienes, que sean musulmanes o incluso del Atleti. Por supuesto, y es un grito que trascendió España, trascendió Europa, llegó a América, también se grita en Costerno, incluso Asia, en Filipinas, batalla de Cagayán, ahí cargaban los españoles en Cagayán con Santiago y Cierra España. Me tienes que contar más de esto, pero porque yo ahí lo que me quedé es en la maravilla histórica de que tlaxcaltecas, de que los aliados de los españoles con los que conquistaron el norte de América, tlaxcaltecas llegaron a luchar en Filipinas con los españoles. Es que eran españoles. Efectivamente. Totalmente, a todos los efectos. Nos vamos a la cafetería y seguimos, y me cuenta todas las lagunas que tengo sobre esto. No, pero permítanme que haga un inciso publicitario, porque es que me ha dado don Alberto Serrano el libro que acaba de publicar, El fracaso emergente. ¿Por qué fracasan los partidos emergentes en España? Y luego en subtítulo, en otra letra que no se lee muy bien en el contraste con la portada, pone "y el caso de Ciudadanos". Y me dice fuera del micrófono don Alberto que aquí cuenta toda la historia nunca contada de Ciudadanos, pero nunca contado por mí. Eso seguro. Pues en esa historia, entre otras cosas, no sé si es lo que cuenta, pero hay sexo a raudales. Es decir, hombre, tenemos que venderlo como tal, ¿no? Que tiene morbas y la gente lo compra, ¿no? O sea, en Ciudadanos se lo pasaban muy bien, tío. Algunos sí, otros estamos todo el día trabajando, pero bueno. Algunos se lo pasaban bien. Perdón la frivolidad, pero es que a mí me han contado las dos partes. No, a mí me gusta esta historia porque, bueno, desde el CDS, que fue el primer partido, entre comillas, emergente que se estrelló, pues se llama la política de alianza, pasando por UPyD y otra serie de proyectos,
Y bueno, pues habla de factores endógenos, exógenos, un poco tratamos de clasificarlo. Ha dicho sexógenos. Sexógenos también, efectivamente. Y luego cuento en particular la historia de Ciudadanos, los defectos que yo en su día decía que teníamos que corregir, que lógicamente no me hicieron ni caso, ahora me tomo cumplida venganza, por lo menos lo pongo por escrito. Y finalmente los errores, tanto de fondo como estratégicos concretos, que se cometieron, base a los cuales pues el electorado le retiró la confianza, hasta cierto punto con razón. Yo mismo la retiré dándome de baja el propio partido por esos errores justo antes de cualquier elección. En cualquier caso, tengo el placer y siempre le estaré agradecido. Ahora me he presentado unas elecciones funcionando, las únicas en mi vida, y salí elegido concejal y lo disfruté muchísimo. Y publicó un libro al respecto, ¿no? Publiqué un libro sobre político con minúsculas. Un político con minúsculas, mi experiencia en la política y sobre todo cómo ha evolucionado la clase política. Hoy vemos algunos aspectos como Casanolea Núñez y tal, y cómo ha evolucionado, cómo a mi modo de ver pues no debería de funcionar de esa manera. Y luego cuento una cosa importante en ese libro, que son las claves para entender lo que sería una buena gestión pública, como un decálogo de aspectos, empezando por la ejecución presupuestaria. Si yo no ejecuto mi propio presupuesto, ¿cómo voy a tener una buena gestión pública, no? Empezando por ahí y siguiendo por todos los demás que tenía yo pues en mente para considerar buena o mala una gestión pública, al margen de las políticas que se puedan llevar a cabo. Bueno, hoy sale en los medios la noticia de que ayer Macron anunció que en septiembre reconocerá al Estado palestino en una asamblea de la ONU. Es verdad que lo ha condicionado a que haya un alto el fuego en Gaza, que jamás libere a los rehenes israelíes y que jamás se desarme, con lo cual, puestas esas tres condiciones, pues me da la sensación de que en septiembre no va a reconocer nada de nada. Pero el caso es que el anuncio lo lanza, y es muy interesante, comentaba yo en las noticias, porque demuestra que al final, cuando vemos, Sánchez coge y sin encomendarse a Dios ni al diablo ni acordarlo con sus socios europeos, reconoce al Estado palestino junto con Irlanda y Malta, fíjate, se desmarca del consenso europeo. No, esto de Macron lo que demuestra es que el consenso europeo, de la parte de Europa controlada por los Macron, Merz, von der Leyen, etcétera, es ir contra Israel. Y entonces lanzan a Sánchez pues como vanguardia, como globo sonda, le utilizan pues eso para ver cómo reacciona el mundo, la gente, la opinión pública europea, si se da ese paso que quieren dar pero no se atreven, ¿no? Yo no sé si hay esa dirección más o menos centralizada que dice usted. Yo tiendo a atribuir las cosas a una convergencia de intereses más que a eso, pero seguramente tiene usted razón. O seguramente sea una mezcla de las dos. No lo sé. Pero Macron representa el político populista sin escrúpulos que es capaz de jugar con cualquier cosa por delicada que sea a favor de sus intereses, sin importarle los efectos a largo plazo. Decía, creo que era Salemergui, pero bueno, decía un tuitero esta mañana, decía que bueno, que sería más realista que Macron reconociera, por ejemplo, un Estado palestino en la Riviera Francesa o en algún otro lado, que probablemente es más... Sí, lo ha propuesto el embajador de Estados Unidos en Israel, que se podría llamar Francastina. Sí. Bueno, y de hecho lo que proponía... Ha habido alguna otra propuesta de creo que ha sido un ministro israelí, que dice que ya que Francia mantiene colonias en distintos puntos del globo, pues que podría ofrecer alguno de sus territorios coloniales para establecer allí un Estado palestino. Hubo un famoso proyecto de llevarse a todos los judíos a Madagascar. Bueno, ha habido muchas cosas, pero yo creo que el daño que hace Macron, porque usted dice que es verdad que las condiciones que él mismo pone hacen imposible ese reconocimiento. Lo que pasa es que él es consciente, pero lo que lanza es un mensaje que alimenta el conflicto del que vive mucha gente. ¿Por qué lo alimenta? Porque da esa idea que muchos ignorantes en la cuestión de Oriente Medio o de Oriente Próximo, muchos ignorantes en eso tienen, ¿no? Y la ignorancia en el tema del conflicto árabe-israelí no está en las capas más bajas de la población, sino en las más altas. Hay gente que es muy culta, muy conocedora de todo, y sin embargo sigue repitiendo las mentiras sobre el conflicto árabe-israelí. Empezando porque nunca jamás ha sido un conflicto palestino-israelí. Nunca. Palestina es
todo eso, todo. En Palestina se declaró en el 48 el derecho a proclamar un Estado judío en Palestina y un Estado árabe en Palestina. Los judíos declararon su Estado, los árabes jamás quisieron declarar su Estado, sino solo aniquilar a los judíos. Yo creo que esto es un contraataque del mundo woke, que les importa un rábano el conflicto como les importan tantas cosas. Lo que buscan es polarizar y decir que unos son muy malos y a continuación vamos a unirnos todos contra esos malos. Y esto es en un contexto que, si se acuerdan, esta misma semana la UNESCO, que es una institución en principio dirigida a fines culturales, reconoce a Palestina, trata de reconocerlo como uno de sus miembros también, que ha provocado que Trump y Estados Unidos pues se vayan de esa organización temporalmente, porque bueno, dicen, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto es una organización política o no? Pues si es una organización política, no son los fines por los que hemos entrado, por tanto me voy. Y hay por que tanto recordar, me voy y me llevo esos dinero 120 millones de dólares que me cuesta al año, que representa el 22% lógico, del presupuesto. Totalmente lógico. Y claro, ¿dónde está? ¿Qué sede tiene la UNESCO? París. Qué casualidad, ¿no? Entonces, es el mismo contexto. Y hay que recordar que hace nada, si recordáis, los Juegos Olímpicos, la que oliaron como, digamos, el epicentro del mundo woke, con esas representaciones de la última cena de Leonardo da Vinci, claramente sacrílegas hasta cierto punto, y irrespetuosas, y bueno, transmitiendo una serie de valores propios de ellos, y ese es el epicentro del mundo woke hoy en día. Sí, pero luego sucede una cosa curiosa, que es que se está proponiendo, o sea, primero se premia el terrorismo, esto es así, o sea, es decir, ¿por qué hay que reconocer los dos estados? Porque de las dos partes, digamos, que hay en conflicto en Oriente Medio, una, la israelí, siempre ha intentado cumplir la resolución de la ONU del 48 y cuando no fue posible cumplirla, sobrevivir al intento de exterminio por parte de las siete naciones que le rodeaban y con las cuales una a una ha ido alcanzando paz duradera. Cuando Israel ha alcanzado una paz duradera con Egipto o cualquier otro país, la paz ha sido duradera y real y se han devuelto todos los territorios que no le ganados en guerra que no le pertenecían. Pero lo curioso es que se está como diciendo al único que ha cumplido esa resolución, se le está diciendo que la cumpla. Oiga, solución de dos estados. No, sí, no existen dos estados en Palestina, porque nunca quisieron los árabes crear el Estado árabe en Palestina. Nunca jamás. Su objetivo único fue destruir a Israel. Y esos mapas falsos, eso que pone situación y que pone como que Israel en el 48 era un poquito y luego fue conquistando, todo eso es una mentira burda, no voy es casi visualmente como más se puede demostrar, pero es una mentira burda. Israel en este momento no solo está defendiendo su existencia, sino que está defendiendo la nuestra, está defendiendo nuestra seguridad. Israel es el ejército más moral del mundo, sí, señores, es el ejército más moral del mundo, el único ejército que tiene tanto cuidado en no matar civiles en un lugar en el que los militares se camuflan entre los civiles. Sé que el 90% de la población que sigue las noticias a través de los medios de comunicación, sé que dirá, uy, qué cosas está diciendo Nasís, que los judíos no matan civiles y están matando niños, todos los días están asesinando. Claro, Israel está asesinando a la gente que va a buscar comida. El ejército de Israel coge y les va matando, pum, pum, pum. Oye, ¿a cuántos niños has matado hoy? He matado 17 y tú, yo 22, te he ganado. Es tan burdo, tan falso. Y el conflicto sigue, nunca hay que olvidarlo, porque no entregan las armas, ni tampoco entregan, devuelven a los rehenes que tienen capturados y torturados. Sí. Por eso sigue el conflicto. Por eso sigue el conflicto. Podría haber terminado en 30 días. Un conflicto, o sea, qué torpe. El mejor ejército del mundo sobre tierra, probablemente, y lleva año y medio genocidando. Oye, qué desgaste tan gordo, ¿no? ¿Por qué no tira 3 o 4 bombas gordas y genocida de una vez? Porque no está genocidada, está yendo casa por casa. Han muerto aproximadamente 1.000 soldados israelíes. Les parecerá mucho, poco regular. 1.000 soldados israelíes, porque van casa por casa buscando sus dos objetivos principales, que es desarmar y acabar con los asesinos de un grupo terrorista que domina la Franja de Gaza y rescatar los cuerpos o las vidas de los rehenes que han sido secuestrados, hombres, mujeres y niños. Sí, un sacrificio en términos de vida que están haciendo los israelitas, los soldados, que no tendrían por qué hacerlo según la filosofía de la Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima.
tiro y ahorro mis propias vidas, ahorro completamente, etcétera. Sin embargo, lo están haciendo por esa concepción que tienen ellos del conflicto. Claro, por supuesto. Y bueno, yo perdón, lo que iba a decir, que se me había ido, y no solo eso, sino que mientras el mundo, empezando por nuestro presidente, el del máster falso, el de los prostíbulos, el del entorno prostibulario, Pedro Sánchez, el de los pucherazos electorales, el de todo esto, mientras este señor y su gobierno, por medio del infame Álvarez, le da la mano y colabora con gentuza como el actual presidente de Siria, Israel defiende a los drusos, que está exterminando, entre otras minorías, están siendo exterminados en Siria. ¿Por qué? Porque no puede ser, Israel tiene claro que no puede tener al lado a un gobierno exterminando a los primos, a los familiares, a los amigos de una parte de su población, de una parte de la población de Israel que es drusa, una pequeña parte. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a comentar una encuesta que acaba de sacar Sociométrica, muy interesante, sobre el tema migratorio. La tiene ahora en portada El Español. Les voy a dar los datos porque es sorprendente ver cuánta gente está en España en contra de la inmigración excesiva y cuál es el desglose por partidos. Pausa y lo comentamos. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952 20 14 64 o infórmese en la web www.hospitalsanfrancisco.com. El restaurante El Torreón está de moda. Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo. O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña. Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking. Reservas en restauranteeltorreón.com. El plan más refrescante del verano. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad. Bueno, El Español lleva en estos momentos en portada una encuesta de Sociométrica enormemente interesante. En estos momentos el 73% de los españoles, 5 puntos más que en enero, cree que la cantidad de inmigrantes en España es excesiva. Pero ojo al desglose que se hace por partidos, porque resulta pues muy ilustrativo.
96% de los votantes de Vox cree que la inmigración en España en estos momentos es excesiva. 88% de los votantes del PP. 95% de los que se declaran abstencionistas. 49% de los votantes del PSOE frente a un 41% que cree que es adecuada. 47% de los votantes de Podemos opinan que la inmigración es excesiva. 46% de los votantes nacionalistas opinan que la inmigración es excesiva. El único grupo donde son minoría claramente los que opinan que la inmigración es excesiva es Sumar. De los votantes de Sumar, solo 1 de cada 5, un 20%, cree que la inmigración es excesiva. Pero ojo a otra de las cosas que trae la encuesta. ¿Cree usted que los inmigrantes que cometan delitos en España deberían ser expulsados? 100% de los votantes de Vox creen que sí. 97% de los votantes del PP creen que sí. 85% de los votantes del PSOE creen que sí. 85% de los votantes de Podemos creen que sí. 89% de los votantes nacionalistas creen que sí. Y 68% de los votantes de Sumar creen que sí. Vamos, que hay consenso prácticamente total entre los votantes de todos los partidos de que los inmigrantes que cometan delitos en España deberían ser expulsados. Bueno, yo creo que esto dibuja un panorama de opinión pública que es que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la política oficial, dejando a Vox aparte, y no tiene nada que ver con lo que es el dogma mediático en todos los medios más importantes del sistema, ¿no? Sí, pero fíjese, don Luis, en la segunda pregunta deben de ser expulsados, y yo creo que esa pregunta implícita la ignorancia de la gente, que eso ya se contempla en la norma. La norma ya contempla la expulsión de los extranjeros que cometen delito por tiempo superior, de pena de prisión superior a 1 año. Entonces, claro, dice la gente, ¿y por qué no se hace? Porque tenemos un Estado de Derecho deshecho. Y me explico. Para que se declare eso tiene que haber sentencia firme. Una sentencia firme de un delito mediano tarda 3 y 4 años, que mientras tanto campan a sus anchas por aquí. Cuando dicen, por ejemplo, pero la gente, don Alberto, la gente no entiende de eso y es más, no le importa un soberano bledo. La gente dice, no, es que tenemos una ley, pues cambie la ley. No, es que nuestro sistema garantista, no, cámbielo. Si yo lo que estoy diciendo, tratando de explicar a la gente, es que ya tenemos todas las leyes preparadas. No, lo que tenemos que hacer es que se cumplan. Claro, ¿Cómo se cumple? Entonces, haciendo sistema efectivo. Claro, porque la justicia, ¿cómo está? Deshecha. Pero la gente no sabe por qué no funciona el sistema, pero el caso es que hoy un inmigrante delinque y no se le expulsa. Sí. Porque se le condena a expulsarse. Porque tarda pues cámbiese lo que haya que cambiar. Pero, Luis, la gente quiere que el tren arranque y le da igual la maquinaria. Yo estoy explicando la maquinaria por qué no funciona. Sí, hay que cambiarlo. Entonces tardas más o menos 3 o 4 años y tal. Entonces, sí, pero eso no puede. Todos esto no puede ser. ¿Quién tendría que solucionarlo? Al ministro de Justicia. ¿Qué se dedica el ministro de Justicia, señor Bolaño? A pelearse con todos los jueces y asociaciones judiciales que ni tan siquiera los recibe y tratar de politizar la justicia y no solucionar los problemas reales. Pero, por ejemplo, cuando en Torre Pacheco, después de esa agresión tan infame, pues la policía detiene a los culpables y los pone en libertad, automáticamente la opinión pública dice, en ese desconocimiento, dice, bueno, pero que es que los jueces están locos, no sé qué, ¿cómo dejan en libertad? Es que un juez no puede retener a una persona si no hay una sentencia firme, no puede retenerlo. Entonces, lo que pasa desgraciadamente en este país es que detienen a un señor, toman declaración, llevan a cabo todas las instrucciones precisas y a continuación, porque así lo dice la ley, tienen que ponerlo en libertad hasta que llegue su juicio. ¿Y cuándo llega su juicio? 2 años. Don Alberto. En estos momentos hay un señor en la cárcel que se llama Santos Cerdán. Porque se está investigando la instrucción. Hay tres causas, como se está investigando tú sabes mejor que yo, porque tú eres abogado en ejercicio. Sí. Hay 3 causas por las que se puede mantener en prisión provisional a una persona. Una de ellas, por cierto, discutible o no, es la alarma social, otra el peligro de destrucción de pruebas y la tercera el peligro de fuga. Tengo la sensación... Sí, pero siempre y cuando sean delitos superiores a 2 años. Bien, entonces, claro, a lo mejor una paliza que es execrable total y absolutamente, pues no llegas a condenar. De todas maneras, para volver a... Vamos, no es que nos hayamos ido, pero para volver al núcleo del tema planteado, a mí me recuerda una anécdota que he contado alguna vez en un mini debate que tuve con un nacionalista
alguien decía, bueno, ¿y cómo se arregla esto? Y entonces yo dije, bueno, lo primero que habría que hacer es cumplir la ley. Y entonces me respondió, hombre, no hay que ser extremista. Claro. Quiero decir, ¿de qué estamos discutiendo? De si se tiene que cumplir la ley o no. Echo de menos en esa encuesta de El Español en la opinión mayoritaria de los inmigrantes en España, de los inmigrantes legales, que probablemente también serían mayoritariamente sin duda diciendo, claro, los primeros que dirían, hombre, no tiene que haber una inmigración excesiva, sobre todo no tiene que haber una inmigración que fomente la ilegalidad o que fomente precisamente la presencia de personas que no quieren integrarse sino conquistar el país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay un efecto secundario peligroso y yo lo he hablado muchas veces, no sé si es porque es el más importante o porque nadie atiende a él, que es que estar en contra de la ilegalidad y de fomentar el tráfico de personas es lo que debería ser. La postura que está defendiendo ahora mismo Vox y que empieza a defender el PP y que acabarán defendiendo casi todos los partidos es la normal. No hacerlo es lo que va a crear racismo. Porque dentro si los problemas no se solucionan se enquistan, evidentemente, y la gente quiere justicia. ¿Por qué salía el otro día a protestar la gente? Claro, pero no justicia. Pero no racismo, quiero decir, los que decimos que hay que garantizar que la inmigración sea legal, hay que sobre todo no fomentar la ilegalidad, no fomentar el que las mafias tengan como premio el que en cuanto consigan su objetivo, cobrando una barbaridad a la gente y dejando a muchos muertos en el camino, luego consiguen que se queden en España porque no hay manera de echarlos. Si no acabamos con eso, dentro de poco los que defienden todo ese puñetero sistema y asesino sistema estarán diciendo que todos los inmigrantes son malos, que hay que los... Esto ya lo hemos vivido, el entre comillas racismo que hubo en ciertas áreas hace 30 años, 20-30 años, por ejemplo en Madrid, contra los sudacas, ¿sabes por qué? Porque venían miles de argentinos y nos quitaban el trabajo. Yo eso lo he vivido y lo he visto. Es decir, que una emigración masiva argentina, que luego fue sustituida por una emigración venezolana masiva, por cierto, años después, etcétera, resulta que especialmente muchos progres, hablan, es que los sudacas nos quitan el trabajo. Es increíble, y estábamos hablando de una emigración legal, de hispanoamericanos, es decir, de nuestros hermanos, etcétera. Hay que evitar eso, precisamente los que son contrarios a la ilegalidad masiva que está creando tráfico de personas y a inseguridad en las calles, eso es lo contrario del racismo. De todas maneras, en este tipo de debates a mí me gusta decir que en España, como en todos los países, hay racistas, seguro. Pero no es un país racista, ni históricamente, ni nuestra historia nos avala, y en general la integración con los extranjeros es terriblemente positiva. Claro. Todo el mundo tiene un vecino, una persona que trabaja con él, que colabora, que es de otro país, incluso de otra mentalidad, y no tenemos ningún problema por nuestra manera de ser, los españoles, con carácter general, para integrarnos, para generar simbiosis con todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, también no hay que olvidar que con determinados pueblos o con determinadas mentalidades la cosa ya es más complicada, pero no como españoles, sino como civilización occidental. Y yo siempre recuerdo también en este punto que la guerra más larga de la historia de la humanidad, 800 años, es la Reconquista. Y eso no es casual, es un choque de civilizaciones brutal, que se ha tratado de diluir y tal, pero acuérdense, la guerra de los 100 años suena como mucho tiempo, 800 años, una confrontación brutal que tuvimos aquí en la península, y ya digo, no es casual, en mi opinión, ese choque tan tremendo, porque son dos maneras totalmente distintas de concebir la vida. Yo, por ejemplo, estuve un año viviendo en Marruecos y los marroquíes, había gente buena, mala, regular, como en todos los lados, pero sí que me di cuenta que determinados aspectos de su, vamos a llamarle civilización, o su manera de entender la vida, chocaban frontalmente y eran como el agua y aceite con nuestra propia mentalidad. Porque es que no olvidamos, cuando se habla de multiculturalismo no es la convivencia de personas de distintas culturas. El multiculturalismo lo que es la pretensión de que todas las culturas son moralmente equivalentes.
cosa que no es real. No, ni mucho menos. Quienes conocen el Islam saben que el Islam es una religión que fomenta mucho la caridad. De hecho, parte de las obligaciones de un musulmán son el practicarla y otras muchas cosas. Por lo tanto, el musulmán como persona, como individuo, no es ni mejor peor que los otros, y me atrevería a decir que en cierto modo tiende a ser mejor porque somos inocentes en muchos temas, algunos de ellos, y no los que vienen aquí a delinquir, lógicamente, sino los que están allí legalmente, claro, o sea, ganándose la vida honestamente. Pero lo que quiero decir es que se confunde, o sea, quienes nos oponemos frontalmente a la implantación de la cultura islámica en España, frontalmente, y sobre todo de sus normas, y recordemos que el Islam es una religión normativa, muy normativa, quienes nos oponemos a eso es que somos tachados de racistas, no tiene nada que ver con las personas. Jamás miraría mal o perjudicaría a un hombre o mujer musulmán, por muy yo que sé, ropajes que llevaran, en este caso las mujeres, claro, porque es una religión muy machista, etcétera, etcétera. Jamás perjudicaría a una sola persona o le miraría mal, pero haré lo posible porque la práctica de el machismo y la superioridad de los hombres sobre las mujeres y de otras cuestiones insertas en la religión musulmana, haré lo posible porque eso sea imposible en España y porque se sientan incómodos al intentar implantarlas y los que quieran implantarlas se tengan que marchar a sus países. Pero porque pienso que nuestros valores son superiores, por supuesto, no por otra cuestión. Por supuesto. Fijémonos en el aspecto político de la encuesta que trae hoy Sociométrica, porque claro, estamos asistiendo a una situación donde en las encuestas se ve cómo se está desplomando el Partido Socialista, cómo el PP pues ahí anda en el entorno del 32-34%, que ni sube ni baja, y cómo Vox se dispara hacia arriba. Y claro, viendo esta encuesta, viendo que hay una amplísima mayoría de los españoles que coincide con las propuestas migratorias de Vox, pues se entiende por qué está pasando esto. Estamos hablando de que hay una amplia mayoría de españoles alarmadísima por el tema migratorio, que quiere que se endurezca la política migratoria, y solo tienen un partido que les escuche y que proponga cosas en ese sentido. Pues hombre, no sé qué esperan los políticos de los otros partidos, que les sigan aplaudiendo mientras hacen caso omiso de lo que la gente quiere. Vamos, yo viendo estos datos y viendo cómo está creciendo, a qué velocidad crece el porcentaje de españoles que están hasta el mismísimo gorro, pues vamos, yo creo que vamos a un cambio político en España rapidísimo y de gran calado. Bueno, pero yo creo que es todo acomplejamiento con la filosofía woke, que más allá de lo que dice la filosofía woke es la forma y las maneras que tienen de expresarse. Por ejemplo, ellos siempre consideran que lo que ellos dicen es un derecho, por ejemplo, meterse con la religión católica. Y hacerle burlas, eso es un derecho que tú tienes que respetar, evidentemente. Sin embargo, la cosa que a ellos les puede interesar, que tú puedes estar en contra, no es que esté mal, es que eres un delincuente. Por ejemplo, yo me meto con una inmigración, con determinada inmigración, pues yo a continuación practico eso que llaman ellos delito de odio, que es meter un poco su filosofía en el Código Penal. Entonces, todo aquello que supone un cierto rechazo de esa filosofía oficial, que es muy, muy agresivo, pues automáticamente es usted un delincuente. Y yo tengo derecho, por supuesto, a meterme a insultar con que considero oportuno. Y como dice don Luis, esto va a implicar un cambio político radical en el corto plazo. Es posible, lo que pasa es que es verdad que las cosas cambian muy rápidamente, es verdad que hemos visto desaparecer, por ejemplo, a partidos socialistas en varios lugares del mundo. Y el mejor partido socialista que existe es el Partido Socialista desaparecido. Eso yo lo tengo. Ya pasa en muchos países claro. Europeos. Ha pasado. Parafraseando al general Caster. Sí, lo que pasa es que no quería decirlo de una forma demasiado agresiva, pero vale. A usted no se le escapa nada. Quiero decir, sí, se va a producir un cambio. Lo que pasa es que a mí me da miedo todo. No porque se produzca ese cambio, sino porque determinados problemas, cuando no se afrontan a tiempo, su solución es más traumática. Sin duda, es decir, el regular la emigración, el fomentar que quien venga aquí a trabajar y a vivir entre nosotros de forma legal, pues sea básicamente una emigración
hispana, que yo creo que es lo que ellos saben que... Lo que más fácilmente se integra. Sí, y además que es que ellos saben que, en fin, no quiero entrar en la discusión porque no es el lugar, pero es que yo no creo que sea superior en ningún sentido un español que un extranjero o al revés. Pero los hispanoamericanos no son extranjeros para mí. Ya está, no son extranjeros. Punto, o sea, punto. Esto completamente de acuerdo. Españoles del otro lado del charco. Claro, de hecho pasó una cosa cuando la integración en la Unión Europea pasó una cosa que es que la facilidad tanto de venida como de nacionalización y residencia de los hispanoamericanos pasó a ser dificultada porque aquí lo que había que priorizar eran los extranjeros comunitarios, ¿no? Bueno, pero lo que quiero decir con esto es que regular la emigración legal, expulsar a aquellos inmigrantes ilegales que cometieran delitos, es decir, todo este tipo de cosas habrían sido muy fáciles hace tiempo. Hacer difícil el que haya costumbres contrarias a los derechos humanos, como algunas de las que fomenta el Islam, habría sido más fácil hace años. Dentro de muy poco, si no ya, ahora va a haber que adoptar soluciones traumáticas. Y no estoy hablando de nada de campos de concentración ni de historias, ¿no? De lo que estoy hablando es que va a ser muy difícil porque por ejemplo, los islamistas que van a empezar a crear problemas gravísimos ya no son los que han venido hace 3 años de X país, sino que son las segundas y las terceras generaciones, como ha pasado en Francia. Yo aconsejo, o sea, yo creo que está más de actualidad que nunca, en fin, muchas cosas, pero la famosa novela, la escandalosa en su momento novela de Houellebecq, de Michel Houellebecq, Sumisión. Bueno, es decir, es que las cosas que cuenta, vamos, de hecho, el antisemitismo, que es una parte de el antisemitismo de Francia, que es una parte de esa novela, y el predominio de los partidos musulmanes en el país vecino era una cosa que podía parecer exótica hace años y ahora es una posibilidad muy, muy cercana. Yo quería contar una anécdota que es, a lo mejor le ha pasado a mucha gente. Cuando estás realmente en el extranjero, por ejemplo en mi caso en Escocia, y te encuentras con un sudamericano, te das cuenta de lo que te une con él, que es un hermano mucho más que con un alemán otro, por cultura y por manera de entender la vida y por valores. Eso no hay ningún tipo de duda y esa lección la aprende. Y yo quería comentar, por cierto, lo que estamos diciendo, don Luis, sobre que, claro, si no se ponen las debidas barreras por parte del poder político, esto puede estallar el tema de la inmigración. Entonces hay un valor que ahora mismo está cuestionándose jurídicamente, o se empieza a cuestionar, sería una pena, lógicamente, que se pudiera demoler, pero bueno, que es que la dirección va así si no se interpreta adecuadamente, que es el concepto de ser humano. Ser humano se está interpretando últimamente que tiene unos derechos ya de por sí, más allá de los derechos que le corresponden al ciudadano. Y esos derechos del ser humano hay que pagarlos. Hay que, de algún modo, prestarlos, de tal manera que cualquier ser humano que pase por aquí genera una serie de gastos, genera una serie de cuestiones. Y esto lo estamos asumiendo en exclusiva, pues, este tipo de países europeos. Y esto es lo que yo creo que a la gente pues le está ya, un poco chirriando. Por ejemplo, va al médico, es un ser humano, tiene derecho a una sanidad. Por tanto, usted, que es un ciudadano, pero también es un ser humano, se espera. Y esto la gente lo empieza a malinterpretar o lo empieza a ver con muchas dudas, y con quien dice ese tema dice otros y tantos y tantos y tantos temas que afectan evidentemente al funcionamiento corriente de los ciudadanos en los servicios públicos. Nadie evidentemente discute que un señor que esté trabajando, cotizando, tenga un acceso paralelo a los que tengan los propios nacionales, pero los que entran por la puerta de atrás también, con ese concepto de humano, pues tienen derecho pues a una protección, a una ONG detrás de ellos que les pague, pues les enseñe el idioma, les dé una formación, les dé una serie de cosas, y esto se está aceptando como normal, y es lo que yo creo que está chirriando, no en España, sino en general en toda Europa, y puede generar un vuelco brutal. ¿Por qué? Porque la gente de a pie ve que yo me cuesta llegar a fin de mes y veo a ese señor que ha entrado de aquella manera y en principio tiene todo aquello que a mí me cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo proporcionárselo a mi familia. Y esto es lo que está pasando no solamente en España, sino en toda Europa, que puede, ya le digo, demoler ese principio tan bonito, ¿no? Y eso no solo creará problemas económicos, problemas de seguridad, insostenibilidad del sistema, sino que creará racismo. Claro, porque no se aborda. Pero creará racismo
contra todos. Claro. Contra los Sin que duda. vienen ilegalmente a aprovecharse Todos en el mismo saco. del estado del bienestar, Claro. y contra todos los demás. Y entonces habrá que, entre otras muchas cosas, habrá que defender a todos los demás y a todos de ese racismo. Es un problema que hay que afrontar. Entonces, lo que no puede ser, yo tengo de verdad amigos, lo cito muchas veces, de lo que yo llamo la derecha ilustrada, y entonces hablaban de Vox hasta ahora, pero supongo que ahora hablarán de otros partidos. Dice, claro, es que Vox está en contra de la inmigración. Yo digo, es que estar en contra de la inmigración es como estar en contra de la ley de la gravedad. Eso es una tontería. Inmigración ha habido, habrá. Todos los españoles siempre estamos controlados con nuestro DNI, nuestra dirección y tal. Sí. ¿Por qué los extranjeros no? Sí, pero, Claro. pero lo que quiero decir es que nunca nadie cuestiona la inmigración ni muchas cosas. Lo ha habido, lo habrá siempre. Me decía a mí alguien y usted como... Yo decía una vez coincidí, lo he contado alguna vez con dos buenos amigos, ¿no? Con Hermann Tersch y con John Müller en un programa, ¿no? Y entonces íbamos los tres y yo decía, joder, Müller, Tersch y Timmermans a salvar España. Claro, es decir... con respecto a lo que antes contaba don Alberto Serrano, de que claro, la gente no es ya solo la inseguridad, los delitos que cometan inmigrantes irregulares o legales que estén aquí en España, sino también el aspecto económico. Efectivamente, Claro. la gente ve que está entrando una avalancha de personas y que no se está invirtiendo más en los servicios públicos, con lo cual la atención se degrada. Y estamos viendo noticias como por ejemplo la que hoy trae la prensa, de desarticulada una trama de empadronamientos fraudulentos en Gran Canarias que permitía que un tío en Marruecos, sin haber pisado nunca España, pagando 600 euros, le hacían un empadronamiento falso en un municipio de Gran Canaria y le conseguían ayudas por desempleo, ayudas por familia, ayuda. Es decir, que los recursos que nos faltan a los españoles se los está llevando gente o que viene aquí y dice, pues a vivir de las ayudas, o que ni siquiera viene aquí. Es que es tremendo. Claro. La gente, por ejemplo, en el tema de los menas, ven las cifras que dan, de lo que cuesta, que no es para ellos. Yo siempre digo que los 4.000, 5.000 euros no son para los menas, son para la organización que da cobijo a los menas. ¿Cuánto le llega a los menos de eso? Pues no lo sé, pero eso es para la organización que le da cobijo. Pero en definitiva la gente ve 5.000 euros mensuales asignados a estos señores. Y claro, dice, pero vamos a ver, ya quisiera mi hijo tener una 10ª parte de este dinero. Y eso a la gente le sobrecita de manera brutal. Que ya le digo que hay que transmitir que ese dinero no es para estos, es para la organización. Esa organización que se dedica a vivir de eso. En el tema de los emigrantes, incluso del cuidado de menas, incluso de los servicios sociales a inmigrantes en España, todo esto hay que verlo en parte como un sistema de incentivos. Es decir, si tú, no como un tema de humanidad, sino como un sistema de incentivos. El emigrante que viene de una patera o que se cuela por tal lado o por otro, es una persona como todos los demás. Pues por supuesto, ¿quién cuestiona que es un ser humano y que tiene que tener respeto a su dignidad como todo ser humano, ¿verdad? Pero si al que incumple la ley y llega aquí ilegalmente y tú le coges en medio del mar, ¿qué vas a hacer? ¿Hundirle, dejarle morir? Al revés, le vas a poner una manta, a dar comida y a hacer que se recupere. Y le llevas a su país de vuelta, inmediatamente. En ese momento, en el mar, coges la patera o coges el barco y lo llevas al país. Analiza, puede ser un exiliado político. Lo que sea. Bueno, sí, pero no estoy hablando de eso. Sí. Y confiscas el barco si se está dedicando a eso, a recoger a transporte de inmigrantes. ¿Respetas la humanidad, la dignidad como persona de cualquier persona que merece, cuando está en problemas, ser cuidado y respetado? Por supuesto, pero si lo devuelves a su país, estás desincentivando que haya ese tráfico de personas, desincentivando que paguen fortunas por... Y si lo llevas a España, lo que estás es incentivando que más emigrantes ilegales y cada vez más dispuestos a cometer delitos vengan a España. Esos buques que dice Don Asís no son muy distintos de los de la esclavitud de hace 3 siglos. Las condiciones que venían no eran muy distintas. Hay que decirlo. Y quería decir una cosa muy brevemente sobre esta proliferación de subvenciones de las ONGs. Les voy a contar a ustedes aquí, a que no se oye nadie, por qué se produce. Mire, las subvenciones... es un dinero que se da a una organización para que cumpla unos objetivos que luego tienen que justificar y documentar.
De tal manera que si yo abro un comedor social aquí, tengo que acreditar que ha dado de comer a tantas cuantas personas para tener derecho al 100% de mi subvención, y si no, tengo que reintegrarlo en la parte que corresponda. ¿Por qué han proliferado en determinados países del tercer mundo? Porque ahí tiene usted todos los sellos sabidos y por haber. El jefe de la tribu, el ministro, el secretario de Estado, todo perfecto y de satisfacción. Y eso implica pues mucho margen de beneficio para alguna vez. No estoy diciendo nada que no lo sepa todo el mundo, pero las subvenciones internacionales hay un problema bastante serio para la justificación de las mismas como es debido, porque en ningún caso se va a desplazar un funcionario a Somalia o a donde sea para comprobarlo. Y dependes del sello que te viene de allí. Y hay un margen tremendo para el fraude, como sabe todo el mundo que funcionan estos temas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, pero estamos hablando de estas organizaciones de tráfico de personas, y ya saben ustedes que ayer la Guardia Civil entró en una ONG canaria que ha recibido algo así como 130 y pico millones de euros en un par de años, y detuvo a la presidenta y al director, que resulta que es un concejal del Partido Socialista en un pueblo de Gran Canaria. Y en estos momentos están buscando pruebas de malversación, fraude en subvenciones públicas, ojo, maltrato a los menores, porque esta ONG ya había salido a los papeles por la denuncia de un trabajador de que parece que el trato a los menores a los que se supone que tutelaban o acogían no era muy, pacífico, y a raíz de aquella denuncia cortaron todas las cámaras en el interior de los centros que tiene la ONG, y lo gracioso es que esta ONG, que tenía de director a un tío que es concejal del PSOE, quien le daba las subvenciones es el gobierno canario, que no es del PSOE, es de Coalición Canaria y el Partido Popular. O sea, esto es una merienda de negros donde todos se subvencionan a todos y donde tiene que haber gente haciendo unas fortunas con el asunto de la atención a los menas y a los inmigrantes irregulares, pero brutal. Merienda de negros, ha dicho don Luis. Bueno. Delito de odio. Totalmente. Sí, bueno, la izquierda muchas veces protesta mucho por la externalización de los servicios públicos. Toda la parte de servicios sociales, incluido la acogida de los extranjeros y tal, lo tiene absolutamente externalizado a empresas bastante opacas de estas características, que luego lógicamente reciben el dinero, lo justifican de aquella manera y luego surgen estas investigaciones de fraude en subvenciones, que significa, en definitiva, que los papeles que habían aportado para justificar esas subvenciones eran falsos y por tanto, para entendernos, se lo han llevado crudo. Pero y el ejemplo, vamos, la noticia que ha salido, lo que acaba de explicar don Luis, revela, yo no sé si los gobernantes, es decir, los responsables de las consejerías del gobierno canario, a veces están o no conchavados, digamos, delictivamente con estas ONGs, pero no hace falta, o sea, yo presupongo que el fraude que están cometiendo estas ONGs no cuente necesariamente con la complicidad de los gobiernos, pero ambos están fomentando un sistema perverso. Lo que quiero decir es que, claro, si tú, por ejemplo, con el tema de los menas es evidente. Parece el debate en Madrid y en otros lugares se está desdibujando. No se trata, es decir, la gente dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Que los menores se mueran de hambre por las calles? No se trata de eso. No se trata de eso. Dejando aparte el hecho de que la mayoría no sean menores, cuando hay un menor desprotegido en la calle o donde sea, por supuesto que hay que cogerle, atenderle, abrigarle y alimentarle, pero hay que devolverle a sus padres. Quiero decir, tiene que haber un planteamiento general previo en que si viene una emigración ilegal no llegue aquí, o sea, inmediatamente de vuelta. Hay un planteamiento general. Luego, cada caso es cada caso, pero si no existe ese planteamiento general, ¿cómo nos podemos a discutir cómo repartimos los menores como si fuera repartir mercancía? Pues así es, efectivamente. Resulta que aquí estamos secuestrando, en términos prácticos, a menores, alejándolos de sus familias. Claro, ¿no? pero otra cosa es que esas familias nos los envíen, dice, toma, hijo, que ahí te dan una paga. En muchos casos siguen en contacto con los menores. ¿Qué tal estás? Y como quien está en un campamento de tal, pero lo que pero quiero decir pagamos nosotros en vez de Mohamed VI. Pero lo que quiero decir es que hay cómplices, digamos, objetivos e intencionados. Lo que quiero decir es que los que fomentan estas políticas, queriéndolo o no,
están colaborando con las mafias. Open Arms son malísimos. Pero quien apoya a Open Arms creyendo que así está salvando el mundo o beneficiando a los inmigrantes, está colaborando con el tráfico de personas. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y continuamos la tertulia, que me dicen que ya está aquí nuestro invitado de hoy. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? El Telegram de Julio Ariza tiene todo lo que necesitas. Solo tienes que abrir la aplicación de Telegram en tu teléfono móvil y en la zona del buscador escribir Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. En cuanto lo tengas, solo tendrás que hacer clic y una vez aquí dar a la opción de unirme para seguirlo. Y listo. Noticias alternativas, reflexión y vídeos interesantísimos en @Julio Ariza el Toro. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Luis del Pino es Radio Libertad. Bueno, tenemos con nosotros, se incorpora a la mesa de tertulia don Manuel Fuentes Lamas, que es el presidente provincial de Vox en La Coruña. Don Manuel, buenos días. Muy buenos días. Bueno, hoy es el Día de Santiago, patrón de toda España, pero patrón específicamente de Galicia, donde, bueno, pues la figura de Santiago, no sé si hay algo que tenga más importancia que la figura de Santiago en Galicia, ¿no? Pues fíjate, me alegro un montón de cómo has empezado a presentar a Santiago como patrón de España, porque muchas personas se quedan con que Santiago es el patrón de Galicia. No, Santiago es el patrón de España. Así que muchas gracias por recordar a tan insigne apóstol. Bueno, Galicia pues tiene algunas cosas que la hacen muy especial. Por ejemplo, pues tiene una gastronomía realmente maravillosa. Bueno, en España, ¿qué región no tiene una gastronomía maravillosa? Pero la de Galicia, pues a mí me gusta especialmente, ¿no? Y tiene alguna otra cosa, pues hombre, quizá negativa. Bueno, por ejemplo, es el único sitio de España donde Vox no tiene representación de ningún tipo en ninguna parte, ¿no? De momento. De momento. Bueno, pero de momento es así. De momento a ver, es así. Don Manuel, ¿qué pasa en Galicia para que Vox todavía no haya podido entrar? Sea el único parlamento autonómico donde no ha podido entrar, porque ha entrado en el País Vasco, ha entrado en Cataluña, ha entrado en sitios teóricamente más difíciles, pero sin embargo en Galicia, ¿no? Pues fíjate, todo tiene una explicación en este mundo.
y evidentemente es una realidad que Vox a día de hoy no tiene ninguna representación institucional, y te puedo decir varias razones por las cuales ocurre esto. Lo primero, el bipartidismo, encabezado por el Partido Popular, tiene una implantación municipal brutal. O sea, tiene una maquinaria electoral que es muy potente. Como todos sabéis, Galicia tiene una distribución de su población muy singular. Hay una gran dispersión de población. La gente vive en parroquias, en el medio rural, en parroquias, en lugares, y los alcaldes y concejales de cada municipio se encargan muy bien de ir cuando faltan, pues en campaña, cuando faltan 15 o 20 días, ir casa por casa con el voto para llevárselo a los vecinos. Esos votos son muy particulares, porque llevan el voto y llevan el sobre. El sobre es de color blanco, pero hay muchas tonalidades de blanco. Hay un blanco más fuerte, menos fuerte, un blanco roto. Y entonces, cuando llega el día de las elecciones, ahí están los señores apoderados del Partido Popular y del PSOE, del bipartidismo, en la puerta de los colegios electorales, mirando escrupulosamente si Pepito, Juanito, María o Raquel lleva el sobre con la tonalidad que ellos le dieron o no. De forma que hay muchísimas personas que también lo sabe el bipartidismo, que meten el sobre que le da el alcalde o el concejal y dentro cambian la papeleta. ¿Eso qué significa? Eso significa que muchas veces no hay una auténtica libertad a la hora de votar. Nosotros desde Vox se ha hecho un esfuerzo muy grande, un esfuerzo económico enorme, de enviar por correo votos, porque es que la gente no se atreve. Hay mucha gente en el rural, muchísima, que no se atreve a coger el voto en las cabinas, porque si el alcalde concejal de turno te ve coger el voto allí, es porque no estás introduciendo en la urna el voto que él te ha dado. Ya. Y eso es una realidad. Eso sería una parte de la explicación, que pueda existir un cierto control caciquil. Efectivamente. Hay otra parte muy importante, que es el tema de los medios de comunicación. Nosotros tenemos un vacío absoluto en Galicia con el tema de los medios de comunicación. Te voy a poner dos ejemplos muy sencillos que se van a entender a la perfección. El pasado 18 de febrero, hace un año y medio aproximadamente, fueron las elecciones autonómicas en Galicia. No nos invitaron al debate ni en la televisión de Galicia ni en la radio gallega. Sin embargo, por ejemplo, sí invitaron a Podemos y Sumar. Nosotros, Vox, sacó más votos que Sumar y Podemos juntos. Sin embargo, a nosotros no nos invitaron a ese debate. Posteriormente, unos meses más tarde, creo recordar que fue en junio, fueron las elecciones europeas. La circunscripción es única, la circunscripción es España. Vox tenía 4 eurodiputados. Tampoco nos invitaron a ningún debate en la televisión o en la radio gallega. Y sin embargo sí invitaron a todos los demás partidos. Entonces, ¿qué es lo que estás transmitiendo a los ciudadanos gallegos? Que Vox no existe. Bueno, pero eso podrían ser dos explicaciones. Efectivamente, pues que apunten a por qué le cuesta más a Vox entrar, pero estamos ahora en un sistema donde pues la gente, si no la informan a través de los medios tradicionales, pues se busca las vueltas y se informa por otras vías. Vamos, las redes sociales pues son imposibles de controlar, ¿no? Y luego, pues como usted mismo ha dicho, pues aquí todos somos listos, y si uno quiere votar a Vox, pues coge el sobre que le ha dado el alcalde y efectivamente cambia la papeleta dentro, y como no le van a abrir la papeleta en la mesa electoral, pues entonces ya está. Entonces ahí tiene que haber más razones aparte de Hay más razones. A ver. Hay muchas más razones. Hay una inercia a seguir con lo mismo. Esa es una inercia. Yo siempre pongo el ejemplo de la física. Tú tienes un tráiler de 20 toneladas, lo llevas lanzado a 100 kilómetros por hora y para frenarlo necesitas una fuerza tremenda. Y la misma fuerza que para arrancarlo. Tú para arrancar un tráiler
necesitas meter primera y gastar un montón de litros de gasoil, y después, una vez que eso ya va lanzado, después ya va fenomenal. Entonces hay una inercia a decir, bueno, malo será, tampoco estamos tan mal. Y esa inercia yo muchas veces la comparo con, me vas a permitirle el símil, con los equipos de fútbol. Yo soy del Betis, tú eres del Sevilla, y lo haga bien o mal el Betis, yo voy a seguir votando Betis y tú vas a seguir votando Sevilla. En Galicia hay una población adulta muy elevada. Esa población adulta, que además hay un gran porcentaje que está en el medio rural, no tiene acceso a redes sociales o no se maneja bien en redes sociales. Entonces, claro, ahora mismo está ahí el tema de las redes sociales, si hay que prohibir el contenido, qué es verdad, qué es mentira, porque de hecho Vox está llegando a los jóvenes. Ahora mismo es en la franja de hasta, no sé si son 30, 35 o 40 años, es el partido más votado. Sin embargo, tú te vas a franjas de por encima de 60 años, ¿y cuál es el partido más votado? El bipartidismo. Bueno, ¿cuáles son los problemas que tiene ahora? Bueno, solo quería preguntar, pero cuando es que me interesa mucho, digamos... Pues luego le cedo la palabra. Gracias. ¿Cuáles son los problemas que tiene ahora Galicia? ¿Cuáles son los principales problemas a juicio de usted como responsable de Vox La Coruña? Vamos a ir a cosas concretas, no a divagar así en cosas así, vamos a ir a cosas concretas. Lo más reciente, por ejemplo, en Ferrol, hace un mes aproximadamente, el Ferrol estaba conectado directamente con Madrid. Bueno, pues se han cargado esa vía ferroviaria. ¿Por qué? Bueno, eso se lo tienes que preguntar a quien lo ha hecho. Eso yo ya no te lo puedo contestar. De hecho, desde Vox se ha hecho una pregunta parlamentaria y una proposición no de ley preguntando cuál es la razón para que no exista una conexión ferroviaria directa entre Ferrol y Madrid. Ahí está un señor en el Parlamento, que es Tellado, que es de Ferrol, está Yolanda Díaz, que es de Ferrol. Vamos a ver si votan a favor o en contra de que Ferrol siga conectado directamente con Madrid o no. Eso es un tema. Otro tema, por ejemplo, también de Ferrol, el tema de los astilleros. Siempre ha sido lo que antes era Astano, y ahora es Navantia, siempre ha sido un astillero puntero, pero de lo mejorcito del mundo, y ahora está ahí medio parado. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver la descarbonización con todo esto? Al lado, en La Coruña, en Aspontes de García Rodríguez, hasta el año 2023 teníamos una central térmica que proporcionaba electricidad, prácticamente no, a toda Galicia. Tenía la capacidad o sea, la potencia suficiente para proporcionar electricidad a toda Galicia. Creo que recordar que fue en noviembre del año 2023 se la cargaron. En Meirama, en Cerceda, otro ayuntamiento de la provincia de La Coruña, estaba también la central de Meirama. Era más pequeña, pero también era bastante importante. Se la cepillaron en el año 2020. Esta descarbonización, esto del Pacto Verde Europeo, que está todo dentro de esta amalgama del buenismo climático, del cambio climático, que es todo un invento, porque es todo un invento. Eso empezó en el año 2005, fue cuando en España se empezaron a implantar la primera ley de descarbonización. En el año 2007 cayó en picado la actividad industrial. O sea, es directamente proporcional. Y poco a poco nos van comiendo terreno. Pero es que resulta que globalmente, cada vez, o sea, globalmente me refiero en el mundo, cada vez se quema más carbón. Entonces, estamos haciendo absolutamente el imbécil. ¿Cuál es el porcentaje de CO2 que emite España a la atmósfera? Resulta que es el 0,57%. China está por encima del 26%. Estados Unidos creo que es el 11 o el 12%. La India el 7,7%. Podemos seguir así hasta el infinito. Es decir, nos estamos pegando un tiro en el pie y otro en la barriga. Uno de los movilizadores del voto de Vox en casi toda España, uno de los movilizadores principales, es el tema migratorio. Además se está viendo en todas las encuestas.
¿En Galicia hay un problema migratorio o no lo hay? Ahora mismo empieza a verlo, porque tú vas ahora mismo por la calle, vas por Coruña adelante y te empiezas a encontrar a grupos de 2-3 personas que dices, ostras, un lunes a las 10 de la mañana, un martes a las 3 de la tarde o un jueves a las 5 de la con el móvil, partiéndose de risa, ahí en un banquito, y dices, ostras, ¿y esto qué es? Y claro, el número de robos, el número de peleas va en aumento. Hace, pues no sé, una semana aproximadamente, en la Plaza de España de Ferrol, unos grupos de, vamos a decir, jovenlandeses, porque es lo que ahora está, vamos a decir, por desgracia, de moda, con palos y machetes, allí dos grupos rivales amenazándose unos a otros. Te estoy hablando de hace una semana, ¿eh? Te estoy hablando de hace una semana. Sí, he visto las imágenes en redes. Sí. Efectivamente. Hace nada hay en la carretera que va de Coruña a Órdenes, en el municipio de Órdenes. Órdenes se dice en español, Ordes en gallego, para que... Pues bueno, para que sea distinto. Sí, efectivamente, por el hecho diferencial más que nada. En la parroquia de Leira, bueno, pues ahí hay una serie de personas que las llevan en autobús, las traen en autobús, no se sabe para dónde van ni para dónde vienen. Una cosa que está empezando, es un embrión, y en Galicia esto irá cada vez a más, igual que en el resto de España. ¿Te quería usted hacer una pregunta, don Asís? Y luego usted, sí, don no, Alberto. muy breve. Lo que pasa es que a mí me interesa el fenómeno, me interesa que usted me comente el fenómeno que para mí era de polarización, que de alguna manera creó desde hace años el PP, asumiendo postulados del nacionalismo gallego. Hace 30 años el bloque nacionalista gallego era exótico, o hace 40 años exótico, en fin, eran los gritones de extrema izquierda nacionalista, pero yo no sé si el PP ha fomentado de alguna manera el nacionalismo gallego y la radicalización como forma de mantener un cierto dominio a través de la polarización. No sé cómo ve usted ese fenómeno que Vox creo que es marginado porque lo quiere romper. Bueno, vamos a ver, no es que el Partido Popular en Galicia haya fomentado el nacionalismo, es que el Partido Popular es nacionalista, que son cosas muy diferentes. Vamos a ver, esto es un error que mucha gente desconoce fuera de Galicia. Vamos a ver, el Partido Popular, las políticas lingüísticas del Partido Popular son las políticas del Bloque Nacionalista Gallego, las políticas de Esquerra Republicana de Cataluña o del PNV. Son exactamente las mismas. En los colegios, a los niños, se está continuamente con el tema de 21 días en gallego. Sí. Y solamente vas a hablar 21 días en gallego. Y a ver si hablas solamente en gallego. Usted va a cualquier administración pública, sea una biblioteca, sea un ayuntamiento, sea un hospital, etcétera, etcétera, todos los letreros están exclusivamente en gallego, lo cual es una auténtica barbaridad, porque Galicia es una parte de España. Los letreros, las indicaciones, deberían de estar en los dos idiomas, en español y en gallego. Y además es que, como sucede en Cataluña, la lengua de uso más habitual es el español, no el gallego, igual que en Cataluña es el español, no el catalán. Mira, en Galicia no hay absolutamente ningún problema lingüístico. Las personas, en Galicia somos 2.700.000 gallegos, más o menos. Bueno, pues no hay ningún problema lingüístico. De forma absolutamente natural y normal, siempre. En el medio rural, pues yo creo que más del 95% de las personas hablan habitualmente en gallego. En el medio urbano ese porcentaje disminuye mucho, no es que se invierta, pero casi. O sea, en ciudades como Ferrol o Coruña o Vigo, pues a lo mejor habla español el 80%, por decir, son cifras que me estoy inventando, o sea, simplemente... Pero es que no hay ningún problema en que yo esté hablando en gallego y usted me conteste en español, o al revés, porque es una cosa totalmente normal. En Galicia no hay ningún problema con el idioma. Lo que pasa que hay determinados políticos, que es el bipartidismo del PP-PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego, que quieren generar artificialmente un problema donde no existe. Y lo que sí quería decir
es que desde luego desde Vox no vamos a permitir que el idioma, la bandera, los símbolos de Galicia se los quede el nacionalismo. La bandera de Galicia, el idioma gallego, es de todos los españoles. Es un patrimonio de todos los españoles. No es ni tan siquiera un patrimonio de todos los gallegos. Es de todos y lo tenemos que defender, pero dentro de unos límites. O sea, lo que no se puede es imponer. Y aquí lo que está sobre la mesa es la imposición del gallego sobre el español. Esto es una auténtica barbaridad. Lo que hay que hacer es dejar convivir a los dos idiomas de forma absolutamente natural y que nos dejen en paz. Otro tema que a mí me inquieta, que salió hace una semana, es que el señor Feijóo comentó en una entrevista que él no había nombrado a nadie que tuviera problemas de corrupción. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que Galicia es de algún modo un oasis dentro de España? No hay corrupción en Galicia, no existe, no ha nombrado a nadie, según ha afirmado el señor Feijóo, que ya tiene problemas con la justicia. Porque, bueno, en fin, ¿qué nos puede decir usted sobre todo esto? Bueno, mira, el tema de la corrupción, tú date cuenta que el Partido Popular lleva gobernando en Galicia con mayoría absoluta, excepto un paréntesis que hubo entre agosto del año 2005 y abril del 2009, creo recordar, me parece que ahí es donde hubo un gobierno bipartito entre el PSOE y el Bloque Nacionalista Gallego, lleva gobernando siempre con mayoría absoluta. Entonces, destapar esa alfombra, tirar de esa alfombra es muy complicado. Estadísticamente es casi imposible. Es casi imposible. Corruptelas, las hay seguro. Hombre, yo recuerdo que el presidente de la Diputación Provincial, por ejemplo, ¿no? Que tenía nombrado media familia, sin ir más lejos. Te estás refiriendo al tema de Baltar, ¿no? Al tema de Baltar en Orense. Sí, sí. A ver, ahí había como unas familias, como si fuera, no voy a decir la cosa nostra, pero vamos a hacer así ahí un bueno. Y estaba Baltar en Orense, estaba Romay Becaría en Coruña, y bueno, ordeno y mando. Y aquí quito, pongo lo que yo quiero, cuando yo quiero y de la forma que yo quiero. Hay muchas formas de corrupción. La corrupción no es solamente voy a ver si meto la mano y me llevo un dinero. La corrupción también es poder. Y yo voy a poner aquí a quien me interesa, sea mi primo, mi cuñado, la novia de mi hijo o quien sea. Eso es otra forma de corrupción y eso es innegable, vamos. Pues yo me remito a un informe de la Fiscalía de 2022 que dice que en Galicia en 10 años, el informe es de 13 de diciembre de 2022, en 10 años ha habido 1.700 casos de corrupción en Galicia, pero solo el 14% fueron a juicio. Hay algún caso con más de 100 imputados que creo que lleva durmiendo en los cajones desde 2016. Así que bueno, eso de que en Galicia no hay corrupción, en fin, y casos de gente del PP gallego implicada en casos de corrupción, pues podemos poner varios claro, ejemplos. Por eso te decía que al llevar tantísimos años con una mayoría absoluta, eso se tapa todo. Entonces es muy difícil, por no decir casi imposible, destapar realmente lo que hay. Bueno, pues ¿qué pasa con los temas climáticos en Galicia? Porque me imagino yo que igual que la Agenda 2030 se utiliza para fastidiarnos a los españoles en otras partes, también se utilizará para fastidiarnos en Galicia. Sí, claro, por supuesto. Vamos a ver, mira, yo vivo en La Coruña. Hace 4 días llovió, hace 3 días llovió, ayer estuvo pinteando un poquito, 20 grados, 18, 21... cambio climático. Que hace calor en verano, cambio climático. Que llueve en verano, cambio climático. Que no llueve en verano, cambio climático. Que hace frío en invierno, cambio climático. Que hace calor en invierno, cambio climático. Bueno, si hiciera la misma temperatura todo el año, cambio climático. Cambio climático, efectivamente. Entonces, vamos a ver, mira, el cambio climático es, yo creo que a estas alturas de la película todo el mundo se lo tiene que saber, es un invento para fomentar una deslocalización de empresas. Sí, para empobrecer a Occidente. Efectivamente, para empobrecer. Es la Agenda 2030, la maldita Agenda 2030, que no es más que un caramelo envenenado como la manzana de Blancanieves, que tiene un envoltorio fantástico
que te lo ponen todo de color rosa, hambre cero, agua para todos, todo maravilloso, pero detrás de eso, ¿qué hay? Una manzana envenenada, con un envoltorio precioso. El cambio climático da dinero a muchas personas y a muchas organizaciones, pero fuera de eso no hay absolutamente nada. Siempre ha habido periodos de sequía, siempre ha habido periodos de lluvias torrenciales, y vamos a ver, yo creo que yo tengo 56 años. Es usted un chavalote. Sí, los pillara, hombre. Efectivamente. Y vamos a ver, ¿quién no recuerda con mi edad sacar en los pueblos al santo del pueblo para pedir lluvia? Había periodos de sequía. Eso es una constante en nuestra historia. Claro, había periodos de sequía, había inviernos que eran muy duros, había inviernos que eran menos duros. Y después, mira, hay otra cosa, ahora que has dicho lo del cambio climático, que a mí me hace mucha gracia, que es la demonización del CO2. El gas de la vida. Es que el CO2 es el gas de la vida. Es que la gente, vamos a ver, por favor, que vayan a Google y que pongan CO2, Google, San Google, que miren ahí las plantas, el proceso de la fotosíntesis. Todos yo creo que desde cuarto de primaria o por ahí hemos estudiado que las plantas absorben oxígeno y desprenden CO2, o absorben CO2 y desprenden oxígeno por el día o por la noche. Entonces, si queremos cargarnos el CO2, lo que tenemos que hacer, si somos coherentes, yo no, si son coherentes, es cargarnos todas las plantas del planeta, y así ya dejamos de tener CO2. ¿Te parecería bien eso? O sea, ¿nos cargamos la cadena alimentaria? Pero es que esto es de locos. Esto es de locos. Bueno, todos son mandangas pues para hacer que Occidente se empobrezca en beneficio pues de la otra superpotencia del mundo, que es China. Bueno, ha llegado el momento de ver qué han dicho nuestros oyentes. Hoy les planteábamos una pregunta sobre un tema de actualidad y no sé si despedir ahora a don Manuel o después de lo que usted prefiera, don Luis, porque el tema no tiene que ver con Galicia, ya que la pregunta que hacíamos tenía que ver con los estados palestinos, o el estado palestino, mejor dicho. Bueno, pues ¿se queda usted hasta que acabemos con la opinión de los oyentes? Me quedo. Venga, pues formulamos esa pregunta. ¿Cree usted que la comunidad internacional debe reconocer al estado palestino? 4 opciones: sí, no, de momento no, y no, nunca. No, teníamos opción sí. Perdón, sí, pero no ahora, de momento no, y no nunca. Una cosa, confieso, me ha sorprendido el resultado. Lo estábamos comentando en la redacción, precisamente ha sido don Guillermo Díaz el que ha dicho, me sorprenden estos resultados de Twitter. A ver, ¿ustedes qué votarían? Voten primero. ¿Votarían sí, pero no ahora, de momento no, o no nunca? ¿No hay ninguna que sea no, nunca, jamás de los jamases? Convalida la 4, no, nunca. O sea, usted la 4, ¿usted qué votaría? Sí, también la última de las circunstancias actuales, por supuesto. Bueno, pues o sea, ¿usted la última o la otra? De momento no. La última. La última. No, nunca. ¿Usted? Nunca, ¿No, jamás Manuel? de los jamases. ¿Coincide usted? Nunca, jamás de los jamases. El 54%, la opción mayoritaria es esa, precisamente. 54%, no, nunca. Pero la segunda más votada es la de momento no, con un 30% de los apoyos. O sea, entre las dos, 84%. No. Hay un 10% que dice sí, pero no ahora. Quizás más adelante. Y hay un 6% que sí, que lo tiene claro, que considera que la comunidad internacional debe reconocer al Estado palestino. Pues confieso que yo pensaba que iba a ganar la 3, pero no, ha ganado la 4. Y además, con contundencia. Con más de la mitad de los encuestados, un 54%, casi 6 de cada 10 considera que no, que nunca debe reconocerse ese Estado palestino. Comentarios en Twitter. Este es de María Isabel Unturbe. Dice, reconocer el Estado palestino debe estar condicionado a que admitan el Estado de Israel y a devolver a los rehenes a casa. El no reconocimiento por determinados árabes del Estado de Israel y en particular de los terroristas de Hamás que gobiernan en Gaza hace que en este territorio
territorio no haya paz. Por tanto, también debe implicar delimitar fronteras de territorio. No es tan sencilla la paz como se piensa. No basta con decir que Palestina es un Estado, pues ya estaría decidido desde hace años. Este es un comentario que nos deja en Twitter María Isabel Unturbe. Winston Smith, alguien que se hace llamar así, dice que de momento no, y se pregunta, ¿qué Estado palestino? ¿No es Jordania un Estado palestino? ¿No siendo Estado han sido los que más guerras han provocado en los últimos 100 años? Entonces, teniendo Estado, ¿qué haría? Se pregunta Winston Smith. En las publicaciones de YouTube, muy rápidamente voy con 2 comentarios. Este es de Francisco M. 1832. Dice, sí, una cosa es Hamás y otra los palestinos, que tienen derecho, como los saharauis, a vivir en paz y en prosperidad, y no que les arrebaten su territorio. Al contrario, sin embargo, escribe alguien que se hace llamar RSFDC 5532, así un nombre muy complejo, que nos dice: nunca existió semejante Estado o reino, si por el contrario existieron los reinos de Israel o de Judá. Bueno, pues muchísimas gracias, doña Carmen, gracias, don Manuel Fuentes, por venir a este programa. Gracias, don Asís Timmermans. Un placer siempre, de verdad. Gracias, don Alberto Serrano. Muchas gracias por haberme invitado, por haberme dado la oportunidad de decirle a los gallegos que Vox existe, que que además estamos creciendo un montón, tanto en número de afiliados, y además, mira, hay un detalle muy significativo en la calle. Hace relativamente poco tiempo, cuando poníamos una mesa informativa, venían los plurales, los tolerantes, los demócratas, los antifascistas a insultarnos, a agredirnos. A mí, por ejemplo, en Carballo sufrí una agresión, intentaron darme un puñetazo, afortunadamente no lo consiguieron, y ahora mismo eso ha cambiado. La gente se está acercando a nosotros con total naturalidad, con total normalidad. Estamos empezando a dejar de tener esa violencia física que la hemos soportado durante muchos años. La afiliación en toda Galicia, en las 4 provincias, está aumentando, y la verdad es que las perspectivas son muy buenas y muy halagüeñas. Así que muchísimas gracias, de verdad, por haberme dado la oportunidad de decir alto y claro que Vox en Galicia existe. Bueno, pues nada, muchísima suerte, don Manuel. Gracias, don Alberto. Les recuerdo, don Alberto acaba de sacar un libro y tendrá que venir al programa a hablar de él, porque me lo acaba de dar, así que tampoco he podido ni echarle un vistazo. Buena lectura veraniega para todos los politiqueros. El fracaso emergente. ¿Por qué fracasan los partidos emergentes en España? Escrito por don Alberto Serrano y don León Arsenal y publicado por la editorial Cocapelli. Cocapelli. Editorial Cocapelli. Bueno, pues queda usted emplazado para venir en septiembre a hablar del libro en detalle. Bueno, y acabamos el programa pues hablando con nuestro amigo don Paco Linares, poniendo punto final a la tertulia con su comentario. Hoy nos viene a decir que más de uno estamos asqueados, pero no nos acostumbramos. Buenos días, don Paco. Mi querido amigo don Luis del Pino, gracias. Le deseo a usted y a todos muy buenos días. Ayer, cosa rara, entendí lo que quería decir Yolanda Díaz. Sus declaraciones fueron tan disparatadas como demagógicas. Inane, como los agarres que le da Sánchez cada vez que puede. Mire usted, Yolanda Díaz, a mí me da igual que administre nuestra España una limpiadora o un catedrático lleno de méritos académicos, porque lo que me importa es que sea buena persona, o sea, que tenga valores como la honradez, no diga mentiras, no finja, y además que sea una criatura llena de sentido común, responsabilidad y conciencia. Dicen, dime con quién andas y te diré cómo eres. ¿Y te juntas con quién? Con Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Porque crees que así vas a obtener más categoría? Categoría, desde luego, para mí, ninguna. Dinero, usted sabrá. Pero mire usted, lo responsable y cumplidor que es Sánchez, lo cuento con asco. Pedro Sánchez lleva 2.550 días de mandato, de ellos 1.100 días sin debates sobre el estado de la nación, 960 días sin presupuestos generales del Estado, 800 días
sin que España reciba a un jefe de Estado. La última visita fue la del presidente colombiano Gustavo Petro, el 4 de mayo de 2023. 495 días sin acudir al Senado. 382 días sin conceder una rueda de prensa. Asqueado les digo que ni usted, Yolanda, ni Sánchez tienen vergüenza. Váyanse a tomar viento a la farola, como Olaño y compañía. El lunes, más y mejor. Punto final.